Este no va a ser un vídeo divertido, pero es un vídeo necesario para que entiendas cómo funciona la acústica y si te quieres tomar la música o la producción musical en serio, sepas cómo sacar el mayor partido al espacio del que dispones. Seguro que algún amigo tuyo se ha querido comprar el típico kit de paneles acústicos de goma espuma o ya lo tiene y dice, ¡buah, tío, mira cómo suena mi, mi home studio, mira qué graves! Es que a lo mejor solo tiene graves. Pero ¿funciona realmente eso? ¿Funcionan los cartones de huevo como tiene mucha gente? ¿O abrir el armario, como yo he hecho cuando empecé? En este vídeo te voy a intentar enseñar para que tú mismo puedas decidir qué es lo que mejor te viene para tu caso. Y por si esto no era suficiente, te voy a enseñar un programa gratuito, al menos la versión de prueba de unos cuantos días es gratuita, donde puedes calibrar tanto tus altavoces como tus cascos para que sin poner ni un solo panel ni hacer absolutamente nada, puedas mejorar tu escucha y oír las cosas como necesitas oírlas, con una respuesta más plana para un sonido más profesional. Vamos a la gran pregunta. ¿Alguna vez has pensado en insonorizar tu estudio? O a lo mejor lo estás buscando mal. ¿Sabes qué significa insonorizar? ¿Y cuál es la diferencia con acondicionar? Pues quédate en este vídeo porque aparte de elegir paneles te voy a enseñar unos conceptos básicos y no tan básicos sobre acústica para que sepas un poco más cómo tratarlo y puedas hacerlo ya no solo con paneles, sino a lo mejor gratis o por muy poco dinero para mejorar tu espacio y que tu estudio suene pro. ¿Y para qué me vas a hacer caso? Bueno, yo soy técnico de sonido y aunque no es mi rama de especialización, he tenido que estudiar esto por narices. Entonces, entiendo también que esto pueda ser bastante confuso, así que te lo voy a intentar aclarar de una forma lo más básica posible. Y si por el contrario eres una persona experta en esto, pues también puedes ver el vídeo y dejar tu opinión o a lo mejor tener un concepto más especializado que yo y dejarlo en los comentarios. Además, si ves que el vídeo se te está haciendo muy largo, hay una parte que no te interesa, te voy a dejar aquí abajo en la línea de tiempo una guía para que puedas saltar a la parte de poner paneles o a donde tú quieras. Vamos con la primera gran pregunta. ¿Alguna vez has pensado en insonorizar tu estudio? ¿O has buscado información sobre cómo insonorizarlo? Esto es algo muy extendido y que genera mucha confusión. Una cosa es insonorizar y otra cosa es acondicionar. ¿Qué es cada cosa? ¿Cuáles son las diferencias? Punto uno, insonorizar. Cuando tú quieres insonorizar algo, lo que quieres es evitar que el sonido de dentro salga fuera y lo de fuera salga dentro. Lo de fuera entre dentro. ¿Pero esto significa que el sonido que grabes dentro o que escuches dentro va a sonar bien? Pues no tiene por qué. Porque al final lo que estás atacando es la propagación del sonido a través de las paredes o a través del techo o a través del suelo. Pero no estás generando una escucha plana, ni estás evitando las reflexiones, ni estás creando un ambiente óptimo para grabar. ¿Cómo se consigue esto? Pues resumiéndolo muchísimo, según la teoría, necesitarías como una pared de hormigón de unos 15 centímetros, hacer un box in box que se llama, que es aislar tanto techo, paredes y suelo, y aún así probablemente solo conseguirías evitar la propagación por aire. No quitarías vibraciones, porque vamos a poner un ejemplo. Tú seguramente vivas en un piso. Tienes un vecino arriba y un vecino abajo. Cuando el vecino de arriba va con tacones o va con zapatos o pasa el aspirador, tú seguramente lo estés escuchando. Y el de abajo te estará escuchando a ti. Y lo más probable es que el techo de tu casa o la separación entre una planta y otra sea bastante más de 15 centímetros. Entonces, esto es lo más costoso, requeriría una obra inmensa y normalmente no es la solución que se busca. A no ser que tengas un estudio profesional, pero cuando digo que es muy costoso, quiero decir que estamos hablando de decenas de miles de euros, con lo que no es algo que se busque en un home studio. Ahora vamos a lo que seguramente más te interese, acondicionar. ¿Qué es acondicionar? Cuando queremos acondicionar un espacio, lo que queremos hacer es conseguir una respuesta plana de los altavoces, porque a pesar de que nuestros altavoces te compres los mejores del mundo y tengan una respuesta plana, tu espacio no es plano. Tú tienes una habitación diferente a la que tengo yo, materiales diferentes a los que tengo yo o a los que tiene otra persona. Entonces, el acondicionamiento acústico lo que busca es añadir elementos para absorber las frecuencias que te molestan y dejar la respuesta lo más plana posible o lo más agradable posible para grabar, si es lo que buscas. Ya que, por ejemplo, si lo que quieres es grabar, es exactamente lo mismo. Tú puedes tener un micrófono de 3.000 euros que si tienes una habitación que no está bien tratada, te va a servir para absolutamente nada. Estás tirando el dinero a lo tonto. Si no estás invirtiendo paralelamente en acondicionamiento acústico, en tratar tu sala o tu cabina. Entonces, ¿qué cosas influyen en esto? Ahora vamos a centrarnos sobre todo en la parte de la escucha, de que tus altavoces suenen lo mejor posible y puedas mezclar cómodamente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para esto?
Pues aparte del espacio que tengas y las posibilidades que tengas, ya te digo que yo, por ejemplo, hay muchas cosas de estas que no cumplo. Para empezar, esta primera que te voy a contar, porque me es imposible. Muchos de nosotros no podemos tener el caso perfecto porque nuestra economía o nuestra casa no nos lo permite. Entonces, paso número 1, la simetría. Deberías tener tu posición de escucha, tu escritorio, mirando a una de las paredes más cortas de tu estancia y a una cierta distancia de la pared, de forma que tú lo tengas en mitad de la pared, de forma que, por ejemplo, este altavoz, cuando vaya a la pared de allí y rebote, esté a la misma distancia que este altavoz de la otra pared, para que las dos rebotes me lleguen a la vez. Segunda cosa a tener en cuenta, la altura de los altavoces. Los altavoces profesionales suelen tener 2 o más vías. Vais a ver que es el buffer, que es el cono grande, y el tweeter, que suele ser una cosita así. Aquí en estos altavoces, no sé si llegáis a apreciarlo, pero no voy a cambiar el plano porque no os imagináis la que tengo que liar para grabar este vídeo. Pero bueno, tienes 2 conos, un buffer y el tweeter. El tweeter tiene que estar a la altura de tus oídos. ¿Por qué es esto? Porque por las leyes de la física, los graves tienen una longitud de onda más grande. Y eso produce que se dispersen o se propaguen, mejor dicho, en todas direcciones. En cambio, los agudos, que son los que emite el tweeter, tienen una longitud de onda más corta, por lo cual son más direccionales. Entonces, si tus altavoces no están a la altura de tus oídos, concretamente el tweeter a la altura de tus oídos, vas a perder mucha definición en agudos, porque no te va a llegar directamente. Siguiente, ángulo de separación. En el caso ideal, deberías formar un triángulo equilátero. No voy a entrar en qué es un triángulo equilátero porque todos lo sabemos. Igualmente, muchas veces no se puede. Ahí ya tienes que jugar con el espacio que tengas, también va a influir la profundidad que tenga tu escritorio. Por ejemplo, este creo que son 70 centímetros. Yo es el que tengo y en función a eso me adapto, igual que tú te deberías adaptar a tu espacio. Tampoco nos vamos a volver locos. Pero vamos al meollo. Ya has elegido la ubicación de dónde vas a poner tu escritorio. Has ajustado el ángulo de los altavoces, la altura. ¿Vamos a poner paneles? Pues todavía no. Si querías que te dijera algo genérico y pon este panel aquí, este panel aquí, este panel aquí, pues hay muchos vídeos que te van a decir eso y seguramente hasta te quieran vender algún panel. Si te estás aburriendo, puedes saltar al capítulo de primeras reflexiones y ahí empezamos a poner paneles. Pero si quieres entender de verdad cómo funciona eso, todavía queda un poquito más. Siguiente cosa que debemos pensar, ¿cómo suena nuestra habitación? Seguramente hayas oído alguna vez que los soldados rompían filas antes de cruzar un puente. ¿Por qué es esto? O sea, no es exactamente lo mismo, pero me va a servir para explicártelo. Esto era por la frecuencia de resonancia. Función de los materiales del puente y de las dimensiones, tenía una frecuencia de resonancia que si coincidía con la frecuencia a la que caminaban los soldados, se podría hacer que se viniera bajo el puente, vaya. Pues algo parecido pasa con tu habitación. En función de los materiales de tu habitación y de las dimensiones de tu habitación, vas a tener unos modos propios que se llaman. ¿Qué son modos propios? Pues resumiendo muchísimo, son frecuencias en las que encaja la longitud de onda con la longitud de las diferentes medidas de tu habitación. Además, los diferentes materiales también van a influir en el tiempo de reverb. Yo, por ejemplo, para que veas que no es solo todo lo que reluce, aquí tengo mi home studio y ahí detrás de la cámara tengo los azulejos de la cocina. Entonces es lo peor para sonido porque es de las cosas más reflectantes que hay. Pero bueno, ¿y esto qué significa? ¿Y cómo te va a influir esto a ti? Si tú tienes una habitación, me lo invento, que tienes un modo propio en 150 hercios, a 150 hercios te va a resonar más la habitación, con lo cual tú vas a escuchar esa frecuencia mucho más alta. Si tú tienes un instrumento que tiene mucha presencia en esa frecuencia, tú lo vas a estar escuchando muchísimo. Entonces tú cuando mezcles vas a tender a bajar esa frecuencia y luego cuando lo escuches en otro sitio, ese instrumento no se va a oír o esa frecuencia que es la más importante te la vas a cargar. Entonces, repasando, el tamaño de la sala, las dimensiones concretas que tiene y los materiales de los que está hecha va a determinar la respuesta de frecuencia de la sala. Vale, y ahora ¿cómo sabes tú cuál es la respuesta de tu sala? Bueno, para conocer la respuesta de tu sala, tienes la opción fácil, entre comillas, y la opción difícil. La fácil es que hay programas, tanto gratuitos como de pago. De hecho, aquí te voy a enseñar uno, que tienes la versión de prueba gratis, para que sepas tú mismo la respuesta y puedas corregirla con ese mismo programa. Pero todo esto tiene una base matemática detrás. Vamos a hacer unos cálculos rápidos. Tengo aquí la chuleta. Imaginemos que el largo de tu habitación, pongamos que son 5 metros. 0,014 son los segundos que el sonido tarda en recorrer 5 metros. Eso, pasado a sonido, eso nos daría unos 68 hercios. Vamos a decir 70, por simplificarlo y que esto sea más fácil de ver. ¿Qué significa esto? Pues muy probablemente tu sala va a tender a resonar más y a sonar más fuerte en esas frecuencias y en sus armónicos. Es decir, en 70, en 140,
280, etc. Y eso es porque esas frecuencias encajan de manera exacta en esa longitud de tu habitación. Luego tendrás también otra longitud a lo mejor en lo ancho y otro en lo alto. Y ahora sí, momento esperado, vamos a ver cómo se ponen los paneles. Vuelvo a decir que esto que te voy a explicar puede servir para voces, pero es principalmente para la parte de mezcla. Si quieres grabar voces, seguramente quieras poner más paneles o más elementos acústicos para que tu voz suene más seca o a lo mejor no. Pero eso ya lo vas a decidir tú. Y también depende de lo que quieras grabar. O sea, normalmente una voz más seca te va a dar más control sobre qué efectos le quieres poner, porque no estás condicionado a cómo suena tu sala. Pero eso ya depende del estilo, depende de la canción y depende de lo que tú estés buscando. Vale, entonces, ¿dónde deberíamos poner los paneles acústicos? Lo primero, paneles de primeras reflexiones. Para esto te puedes ayudar de un espejo con alguien que te ayude, o muchas veces sentido común, o tirar de metro y de matemáticas. Las primeras reflexiones, como indica, es el primer punto de la pared donde va a rebotar la señal de tus altavoces. Normalmente vas a tener como justo enfrente de ti, más o menos aquí detrás, en mi caso, habrá 2 puntos donde la señal de los altavoces rebote contra la pared y luego venga a mí. Luego tendrás otros 2 puntos por cada altavoz en las paredes laterales y otros 2 en la pared que está detrás de ti. Todo esto aquí, un inciso, no hace falta que pongas 2 paneles. Si pones uno grande que cubre las 2 reflexiones, pues es suficiente. También tendremos otro punto de primera reflexión importante encima de nosotros, un poco adelantado, que será el punto donde los altavoces reboten contra el techo antes de llegar a nosotros. Y por último, sería el escritorio. Por eso hay mucha gente pro que, si os fijáis, cada vez tienen los escritorios más pequeños y hay mucha gente que le da mucha importancia a eso porque en el escritorio también va a estar rebotando el sonido antes de llegar a ti. Otro punto a tener en cuenta son las esquinas. Las frecuencias graves, tampoco voy a profundizar mucho, pero por leyes de la física, tienden a concentrarse las esquinas, o mejor dicho, los rincones. Por eso ahí es donde pondremos las trampas de graves. Las trampas de graves son paneles también, pero son normalmente en forma triangular para que encajen en el rincón de tu habitación y además suelen tener un grosor más grande, para que cubran, a ser posible, la longitud de onda de las frecuencias graves, que por lógica también es más grande. Muy bien, dejándose el aire puesto. Además del grosor, también debemos de tener en cuenta otra cosa muy importante que mucha gente no se fija y muchas marcas no te ponen, por eso son paneles tan baratos, es el tipo de material del que está hecho. Que el tipo de material va a definir, entre otras cosas, el coeficiente de absorción, además del grosor. ¿Qué es el coeficiente de absorción? Es la capacidad de un material de absorber el sonido. O sea, por ejemplo, un coeficiente de absorción de 1 sería una ventana abierta. Porque tú, si abres una ventana, el sonido que vaya por ahí no va a volver jamás. O sea, va a absorber técnicamente el 100% del sonido. Otra cosa que determina la capacidad de absorción de un panel o de una habitación es la superficie que tenga. Por eso, en muchos paneles los vas a ver que tienen forma de cuña, porque aparte de actuar en una pequeña medida como difusores, que es decir, en vez de rebotar en bloque, es decir, si el sonido va hacia allá, rebota todo de golpe para acá, se bifurca ligeramente y se reparte por la habitación, además de que esas cuñas y esos triangulitos lo que hacen es aumentar la superficie. Porque si tú tienes un cuadrado de 20 centímetros por 20 centímetros, si ese cuadrado tiene cuñas, estás aumentando la superficie de absorción. La contraposición es que muchas veces tal vez te venga mejor un panel que sea más gordo a esas cuñas, porque esas cuñas sobresalen, pero si el panel fuera igual de gordo que la parte más alta de la cuña, tendría un grosor mayor y en ciertos casos mayor capacidad de absorción. Aunque ya te digo, por las propiedades de los materiales, fíjate muy bien y que te pongan a partir de qué frecuencia unos paneles son capaces de absorber, si te vas a comprar los típicos. Hay algunos materiales que no tienen la capacidad físicamente de absorber una frecuencia grave, por más grosor que le metas. Pero entonces, ¿cuánto es suficiente? ¿Cómo de grueso tiene que ser un panel si yo quiero, por ejemplo, atacar a una determinada frecuencia y cargármela por completo cuando llegue ahí? Pues aquí vamos a volver otra vez a un poco de teoría. Una frecuencia concreta y aislada es lo que se llama un tono puro. Se representa de forma de onda senoidal. El senoidal es por esto de que dimos en matemáticas todos del seno, el coseno, la tangente, que no voy a entrar más en eso, pero básicamente es como si fuera un punto en un círculo dando vueltas. Entonces va haciendo así. Las ondas tienen diferentes medidas, diferentes parámetros. Entonces, si te estás fijando, el punto más amplio es igual a un cuarto de la longitud de onda. ¿Por qué? Porque ese es el punto en el que la onda tiene una amplitud máxima.
Una onda tiene un periodo que es lo que tarda en producirse un ciclo de la onda. Mientras se produce, el sonido recorre una distancia. Si, por ejemplo, tenemos una onda de 50 hercios, significa que habrá 50 ciclos o periodos por segundo. O sea, la onda subirá, llegará a cero, bajará, volverá a cero 50 veces en un segundo. Poniendo un ejemplo, si una frecuencia tiene una longitud de onda 70 hercios, vamos a poner que de 5 metros, para tener un panel que absorbiera toda la amplitud máxima, el panel debería tener un grosor de aproximadamente 1,25. Entonces, volvemos a lo que decimos. Hay que hacerlo perfecto dentro de las posibilidades. Yo no sé vosotros, pero yo, por ejemplo, no puedo tener aquí un mostrenco de 1 metro porque me quedo sin salón. Así que vamos a pasar a el siguiente tipo de elementos, que son los difusores o resonadores. Los difusores no buscan absorber el sonido, buscan difuminarlo por la sala, porque a lo mejor hay una frecuencia que no quieres matarla del todo, pero sí que no quieres que se acumule, o por el contrario, a lo mejor quieres un elemento que realce cierta frecuencia, porque la tienes muy apagada en tu sala por defecto. Si estáis empezando en esto es todavía más complejo, entonces no me voy a adentrar mucho en eso. Hay páginas en internet y herramientas que son calculadoras de difusores, porque también, conforme a todo lo que ya he explicado, esos difusores o resonadores van a resonar o van a difuminar ciertas frecuencias, a repartirlas en función de la longitud y el tamaño de esos difusores. Por eso hay ciertas calculadoras en internet gratuitas y ciertas técnicas que te van a permitir saber cómo construirlo en función de las frecuencias que quieras abordar. De todas formas, en este vídeo ya he profundizado demasiado y no quiero abrumaros con más. Y lo más común en la mayoría de vuestros casos es que tengáis un problema de reverb, con lo que queráis principalmente sea absorber las frecuencias. Entonces, sabiendo todo esto, ya solo falta elegir los paneles. Entonces, sabiendo todo esto, y antes de pasar al programa, vamos a la parte de elegir los paneles, o elegir la solución. Como ya te he dicho, hay muchas soluciones y vamos a valorarlas juntos. Primera solución más barata que usa la gente, cartones de huevo. Como ya sabrás, los cartones de huevo, después de ver este vídeo, hemos llegado tanto yo como posiblemente tú a la conclusión de que no sirven. ¿Van a hacer algo? Sí, porque por la forma que tienen van a actuar de una determinada manera como difusores, pero solo para frecuencias muy agudas y además no tienen un material óptimo para la absorción de sonido. O sea, ¿va a ser mejor que nada? Sí, pero por el horror que suponen estéticamente, como por el escaso resultado que vamos a obtener por ello, no merece la pena. Segunda opción, si quieres grabar las voces secas sin gastar absolutamente nada, y esto lo hemos hecho casi todos al empezar, porque no todos somos ricos, es abrir el armario. ¿Te puede parecer una tontería? Y si te quieres dedicar profesionalmente a eso, probablemente no lo puedas hacer. Porque a no ser que lo hagas con algún colega con el que tengas mucha confianza, no queda profesional. Pero vamos a repasar lo que ya hemos visto. Cuanto más grande es un panel absorbente, es capaz de absorber más y de absorber frecuencias más graves. Los agudos ya hemos visto que son muy fácil que te los cargues, porque a lo mejor un agudo muy agudo, su longitud de onda es esto. Entonces, ¿qué funcionará más? ¿Un panel así o una pila de camisetas de tu armario que ocupan esto de ancho? Ya te digo, es una solución que a nivel profesional no es viable hacerla, pero si estás empezando o te quieres grabar a ti mismo, pues es una solución perfectamente válida y que te va a dar mejores resultados de los que tú piensas. Siguiente solución. Kit de paneles de goma espuma y de trampas de graves de goma espuma. Puede servir y en muchos casos a lo mejor es lo más óptimo, pero fíjate bien en la información que te diga el fabricante, porque ni todos los materiales son capaces de absorber ciertas frecuencias, ni a lo mejor es lo que más funcionan con tu home studio. A lo mejor tú tienes problemas en frecuencias graves y con un panel de 2 centímetros no vas a hacerle ni cosquillas. Pero bueno, siempre es mejor que nada. Siguiente, difusores. Al igual que los paneles, fíjate cuando sepas cómo responde tu sala en las frecuencias que quieres atacar y cómpralos en consecuencia. No lo compres a lo loco solo porque queda bonito, porque a lo mejor te estás cargando la acústica de tu espacio. Y la última opción, y mi favorita, son los paneles de gama alta, que no tienen por qué ser gama alta, porque si sabes lo que estás haciendo, te los puedes hacer tú y tener, por un menor precio de lo que te costarían unos paneles malos, un resultado mucho mejor. O sea, si puedes permitirte que una empresa estudie cómo suena tu sala y te haga algo concreto para ti, pues perfecto.
pero con estos conocimientos ahora puedes hacer algo que se acerque bastante a la perfección por mucho menos de lo que te valdrían unos paneles mucho peores. Vale, pero ¿con qué materiales lo hago? Lo más común y con lo que lo hacen muchas empresas es con lana de roca y por encima un marco de madera y una tela que sea acústicamente transparente. Básicamente que tú soples y el aire pase a través de la tela. Aunque hay otras soluciones, tal vez sean menos absorbentes, pero yo para mí personalmente son las que estoy barajando, porque dirás, ostras Juan, nos has dado una chapa de 20 minutos o no sé cuánto llevo y tú no tienes paneles acústicos. Y es que la lana de roca, a pesar de ser muy efectiva, cuando tú la manipulas, no es tóxica, pero sí que suelta fibras y te puede dañar los ojos porque al final es como fibra de vidrio. Entonces es como si se te metiera un cristal en el ojo. Y yo, como tengo 4 buenas razones para no arriesgarme, 1, 2, 3 y 4, estoy indagando sobre otras opciones. Otra opción que seguramente use sea las fibras recicladas. O sea, hay unas láminas también de algodón reciclado que aunque no son lana de roca, pero yo evidentemente, y si alguno tenéis mascotas, no quieres que tu gato la arañe, porque ya no es que te la rompa, es que estando ahí no pasa nada, pero si la araña y la manipula, lo de menos es que se rompa el panel, es que se puede hacer daño a tu mascota. No me gusta hacer estas cosas, pero sígueme, deja un comentario y dale un like si quieres que haga una segunda parte de este vídeo con una parte un poco más práctica para que veas cómo yo hago los paneles y cómo los instalo. Y ahora vamos a la última parte del vídeo, cómo mejorar la acústica de tu estudio si no quieres poner ningún panel, no quieres hacer nada y no quieres mover nada. Pues te voy a enseñar esta herramienta. ¿Para qué sirve? Si lo que quieres es grabar, no te vale para nada, pero si lo que vas a hacer es mezclar, lo que va a hacer es medir cuál es la respuesta de tu sala y aplicar una ecualización en tus altavoces para compensarla y dejarla lo más plana posible. Además, también tiene una opción de hacer lo mismo con tus cascos auriculares, lo cual va a tener un resultado todavía más efectivo. Y bueno, esta aplicación se llama Sound ID Reference de Sonarworks. ¿Cómo se utiliza? Necesitas un micrófono y necesitas meterte en la web de tu fabricante de micrófono para saber cuál es la calibración que tiene ese micrófono. Es decir, cómo captura a qué nivel cada frecuencia. Yo en mi caso me he comprado este Behringer, que no pretendo vendértelo, es el más barato, me ha costado menos de 25 euros en Amazon. ¿Y cuáles son las características de este micrófono? O de los micrófonos de medición. Pues son omnidireccionales, que es decir, que tú teóricamente los puedes poner hacia arriba y captan el sonido 360 grados y que supuestamente tienen una respuesta plana. Ya te digo, esto se usa en el tema de sonido para calibrar las PEAs en los conciertos, para ajustar la ecualización de salas. Este no es el mejor. O sea, yo no soy especialista en calibrar salas en mi trabajo. Entonces, me he comprado este, que para la prueba me era más que suficiente, vale 25 euros. Y lo que te digo, al no ser de la marca Sonarworks, que tienen su propio micrófono con el programa Sound ID, ellos ya tienen integrado en el programa la respuesta de sus micrófonos. Tú solo tienes que poner el número de serie. En caso de este, que esto es lo que más chicha tiene, porque lo demás es bastante simple, ya lo verás. O sea, lo que más chicha tiene es que tienes que ir a la página del fabricante de tu micrófono y bajarte el perfil de calibración, que al final es una hoja de Excel y en las propias instrucciones, cuando te bajas el otro programa, te va a decir cómo lo tienes que hacer. Resumiendo, la página de Behringer, busqué FM8000, que es este micrófono, y tenían el perfil de calibración, que lo único que tienes que hacer con ese documento, antes de meterlo al programa, es pasarlo del Excel que te viene a un formato de texto con solo 2 columnas, porque en la página del fabricante, en mi caso, venían 3. Entonces tienes que dejar solamente la columna de frecuencia y la columna de nivel. Entonces, ¿cómo funciona este programa? Una vez que lo instales en tu ordenador, te va a ir dando una serie de instrucciones y va a ser bastante parecido con el micrófono a si estuvieras jugando a la Wii. Vas a tener que ponerte en diferentes puntos, va emitiendo unos impulsos que, como te he dicho antes, tengo gatos y por eso no voy a repetir el proceso porque no les moló un pelo y en las instrucciones del programa te lo explica bastante bien. Entonces, una vez que tú hayas puesto el micrófono en todos los puntos y hayas hecho la calibración, que tarda en el caso de los altavoces unos 20 minutos, ya el programa ha memorizado cuál es la respuesta de tu sala. Y una vez que lo tienes, puedes aplicar esa corrección para escucharlo en tu sala. Incluso tiene una opción para probar en cómo sonaría tu mezcla en diferentes sitios. Tienes
tanto unos iPod, la escucha de un coche y un montón de otros dispositivos para que tú, mezclando con tus altavoces o tus cascos, sepas cómo va a sonar tu mezcla en diferentes sitios. Ahora, ¿cuál es mi opinión sobre este programa de Sound ID Reference de Sonarworks? ¿Está bien? Sí. ¿Mejora el sonido? A mi parecer, bastante. Eso sí, no hace milagros. O sea, si tú no tienes un mínimo tratamiento acústico, lo que va a hacer es igualar la respuesta en frecuencias, ecualizando. Pero hay cosas como la reverb que no la pueden eliminar si tú no tienes un tratamiento acústico. Se nota bastante la diferencia y yo, cuando he escuchado cosas, noto, por ejemplo, la voz más clara, más definición, pero no hace milagros. O sea, por las propias leyes de la física, todo lo que es la reverb y las reflexiones, no hay forma de que las iguale. O sea, habría algún tipo de paja mental con un delay o cosas similares, pero es casi imposible de conseguirlo. Pero si lo combinas una cosa con la otra, me parece que el resultado en conjunto puede ser increíble. Y nada, hemos llegado al final del vídeo. Espero que no se te haya hecho demasiado duro y que me haya explicado con la suficiente claridad como para que ahora tengas unas nociones básicas sobre acústica y las puedas aplicar a tu caso. Seguramente te deje aquí algunos enlaces con paneles y con el programa para que te puedas bajar la versión de prueba. Y sí, ahora mismo no lo tengo disponible, pero te voy a ser sincero, si pinchas en los enlaces, seguramente tenga un link de afiliado, con lo que, aunque tú no pagues de más, si decides comprarlo, una vez que pase la versión de prueba, a ti no te va a costar más dinero, pero a mí me van a dejar un pequeño porcentaje a modo de comisión. Y, y nada más, si quieres ver más vídeos como este, quieres la segunda parte, para ver cómo lo hago en directo o más cosas relacionadas con sonido, déjame en los comentarios y sígueme. Chao. Claqueta final.